Con el paso del tiempo, la distancia que separa a ciertas producciones de la situación actual de la franquicia es cada vez mayor. Tan así que actualmente ya pasaron casi 15 años desde que la franquicia de Dragon Ball tuvo su concreta vuelta al medio popular animado de la mano de una ova que muchas personas suelen condenar y aclamar de distintas maneras. Dragon Ball Osu Kaete Kita Son Goku to Nakamatachi. En septiembre de este mismo año estará teniendo su aniversario número 15 desde su estreno en Japón. 15 años donde la franquicia logró concretar un poderoso retorno lleno de producciones que incrementaron por mucho la popularidad y la cantidad de fanáticos de la obra de Toriyama. En esta ocasión les traigo un pequeño documental enfocado a esta peculiar producción que muchos tienden a pasar por alto. Sin nada más que añadir, les doy la bienvenida al video dedicado a la ova que revivió a Dragon Ball. El manga de Dragon Ball terminó en 1995, mientras que el anime de la franquicia tuvo su último episodio durante 1997, con Dragon Ball GT llegando a su fin. A partir de ese momento, la franquicia en cuanto a lo animado desaparecería prácticamente del escenario principal, siendo únicamente un par de oportunidades como lo son los openings del Budokai 2 y 3, junto al especial de Kyutai Panic Adventure del 2003, en donde podíamos ver animaciones centradas en esta obra. Es decir, el público japonés durante el inicio de la década del 2000 únicamente tuvo estas tres producciones animadas de forma tradicional y ni siquiera fueron producciones que se ubicaran en el consumo habitual de animación. No eran ovas ni películas, simplemente fueron un par de producciones específicas que solo algunas personas podían disfrutar como tal. Aún así, con la salida de la edición Kanzenban del manga de Dragon Ball junto a las Dragon Box, la obra comenzaría a resurgir de una manera increíble. Recuerden ver mi video dedicado a la edición Kanzenban junto a mi documental de Yamamuro para comprender mucho más acerca de toda esta etapa de la franquicia. Sumado a que el documental que tengo dedicado al Budokai también ayuda muchísimo a entender ciertas cosas puntuales de la franquicia en este momento. Fuera de Japón y enfocado en el mercado de habla inglesa, gracias al doblaje de Funimation, por ejemplo, Dragon Ball hasta el 2004 sería de las franquicias más importantes a nivel cultural en el mundo del anime en aquellos territorios, teniendo a su disposición un montón de producciones que aún se continuaban doblando y estrenando de forma esporádica, lo que convertiría a Dragon Ball en una obra con mucho contenido que durante los primeros años de los 90 no había conseguido desembarcar de forma apropiada para este determinado público. Esto crearía esta sensación, junto a producciones animadas como las vistas en los openings del Budokai 2 y 3, el deseo de querer ver mucho más de lo que había. Y no solo eso, ya que el interés por ver nuevo contenido con mejor calidad comenzaría a encenderse de forma mucho más fuerte en aquel momento. De cierta forma, y gracias a la interrumpida transmisión y repetición de la serie en Latinoamérica y en Europa, Dragon Ball jamás dejaría de ser algo parte de la rutina. Dragon Ball prácticamente nunca dejó de emitirse, teniendo únicamente cambios de cadena, pero una constante presencia a nivel de entretenimiento y sobre todo a nivel cultural, lo cual es verdaderamente muy importante. Obviamente depende del país, pero en parámetros generales, de este lado del mundo, fue de esta manera. Pero Screg, ¿qué tiene que ver todo esto con la OVA del 2008? Pues tiene que ver mucho a futuro de la forma en la que se recibió a esta producción. De momento creo que con todo esto se pueden dar una idea de cómo estaba todo el terreno antes de la salida de esta producción en específico. Comenzaba el año 2008 y el tan esperado 40 aniversario de la revista Weekly Shonen Jump sería celebrado en septiembre de ese mismo año de la manera más impresionante posible. La idea principal era presentar en un festival varias producciones animadas centradas en las obras más populares del momento en publicación dentro de esta revista. De esta manera se llevaría a cabo el Jump Super Anime Tour del 2008. El mismo tendría una duración semanal en cada una de las ubicaciones a las que sería trasladado.
es decir que cada semana el festival cambiaría de sitio en donde se llevaría a cabo. La primera fecha fue el 21 de septiembre del 2008 en Osaka, en donde la mayor parte del staff del evento estuvo presente para acompañar la inauguración del mismo. El 27 de septiembre el evento tendría su segunda fecha en Tokio, siendo la fecha en donde más personas asistieron al mismo, dada la naturaleza de esta región. El 5 de octubre el evento iría a Kagawa y el 12 a Fukuoka, para luego ir a Hiroshima el 19 de octubre y el 25 a Okinawa. Finalmente, noviembre sería el último mes en donde se realizaría el evento, teniendo como sede el 2 de noviembre a Nagoya, el 9 a Niigata, el 15 a Sapporo y finalmente el evento terminaría el 23 de noviembre en la región de Sendai. Pero para que uno pudiera asistir a los respectivos eventos, se necesitaba enviar una solicitud seleccionando la fecha y lugar del evento al que querías asistir. Posteriormente, tu solicitud sería seleccionada a modo de sorteo junto a todas las demás, para que luego, si eras uno de los ganadores, enviarte un par de entradas para que pudieras asistir al evento seleccionado. Una modalidad muy interesante y que ayudó mucho a la organización del evento en cierta medida. Los candidatos a recibir una producción animada para la ocasión serían, como dije, las principales obras en publicación dentro de la Weekly Shonen Jump, contando cada uno con una ova especial de corta duración, siendo estas las siguientes: One Piece con su ova especial Romance Dan Sutori, Bleach con su ova especial Karaburi Gotei Juusan Yotai Daisakusen, Tegami Bachi con su ova especial Hikari to Ao no Genso Yawa. Yu-Gi-Oh! También presentaría una ova especial conocida como Yu-Gi-Oh! 5D's Shinkazuru Keto, Stardust vs Red Demon. Y finalmente Gintama con su ova especial Shiroyashu Kotan. También el anime Blue Dragon tendría una sección especial dentro del evento promocionando su segunda temporada animada. A su vez, por encima y fuera de estas franquicias en emisión durante aquellos días, Dragon Ball también conseguiría tener un lugar dentro de la plantilla de programación en el tour, lo cual es realmente un logro muy importante, ya que dejando a esta obra de lado, el resto conseguiría ubicarse en este festival del 40 aniversario simplemente por su influencia actual en ese momento. Pero Dragon Ball no se publicaba en la revista hace 13 años, lo cual demuestra el peso de la obra de Toriyama por encima de los presentes en aquel festival. Obviamente Dragon Ball estaría presente con su ova especial Osu Kaete Kita Son Goku to Nakamatachi, en donde no solamente Goku y compañía regresarían, sino que detrás de esta ova, la mayor parte del staff original también volvería a estar presente para esta producción tan especial. Si bien muchos pueden decir que la Batalla de los Dioses fue el verdadero regreso de la franquicia, me gusta pensar que en lo personal aquella película fue el inicio de una nueva etapa en la obra, ya que si bien hay muchos trabajadores originales que regresaron en la Batalla de los Dioses, la OVA del 2008 contaría con muchos más elementos clave que también participaron en la producción de las películas y de la serie clásica en los 90, convirtiendo a esta OVA en la última producción que contaría con la mayor parte del staff original de la obra. Pero en breve entraremos en detalles sobre este tema. Shueisha sería el principal inversor y productor de este proyecto, teniendo la completa autoría y posesión de toda ganancia en torno a esta producción. Detalle para nada menor dado que el resto de proyectos animados a futuro siempre contaría con varios inversores y productores en comité. Me parece importante mencionar que esta OVA llevaría en su título el nombre de Dragon Ball y no Dragon Ball Z, pese a que la misma se ubica en la cronología posterior al final de la saga de Buu, pero antes del 28º torneo de artes marciales del final de la serie. El nombre fue elegido de esta manera ya que la licencia principal de la franquicia en posesión de Shueisha corresponde a la misma denominación principal del manga original, es decir, Dragon Ball, siendo Dragon Ball Z una denominación perteneciente al anime. Más allá de esto, es momento de que echemos un vistazo a las verdaderas estrellas y elementos que dieron forma a esta producción. En la primavera del 2008, Atsutoshi Umezawa se reuniría con Akira Toriyama para acordar la producción de un especial animado nuevo para esta franquicia, el cual contaría con una nueva historia original de parte del mismo Toriyama,
Umezawa de esta manera tomaría la posición de planificador en esta producción, siendo uno de los encargados en conectar a cada uno de los elementos clave para la producción de este especial. Extraoficialmente y sin poder confirmarlo, es posible que la mencionada reunión se llevara a cabo a fines del 2007 o a inicios del 2008. Es casi una seguridad que la misma se llevó a cabo antes de marzo del 2008, ya que para ese momento, Umezawa solicitaría reunirse con el legendario Takao Koyama para que él fuera el encargado de escribir el guión definitivo de esta OVA. Esto en base a los escritos y detalles otorgados por Akira Toriyama. Takao Koyama fue el encargado de dar forma a muchas de las producciones originales de la franquicia en el pasado, desde las películas de Dragon Ball Z hasta varios episodios de la serie original, lo que lo convierte en uno de los elementos clave de la franquicia que logró regresar una vez más para esta OVA especial del 2008. Toriyama propuso un borrador de la historia del hermano de Vegeta y de los enemigos a vencer en esta oportunidad, siendo estos Abo y Kado. El desenlace y desarrollo de los combates no fue específico más allá de ciertas aclaraciones clave como lo son el resultado de los mismos. Takao Koyama ampliaría el contenido sin despegarse del plan original, siendo la escena en donde compiten con los rábanos el único escenario completamente original que Koyama introdujo en esta historia. Fue muy complicado manejar el contenido de esta OVA, ya que todos los personajes debían tener al menos alguna interacción con el espectador. Es debido a esto que vemos como cada personaje consigue tener al menos un momento en donde destaca por algún motivo en particular. Desde la actitud de Piccolo al viajar por sus propios medios a la fiesta, los comportamientos de Roshi, la farsa constante de Mr. Satan, las actitudes competitivas de Goku y Vegeta, y por supuesto aquel momento en particular donde vemos cómo los guerreros Z se lucen protegiendo a todos los invitados. Un detalle importante y que tenemos que mencionar es la nula presencia de Ten Shin Han y Chaos, lo cual puede ser causa de que el seiyuu de Ten Shin Han, Hirotaka Suzuki, falleció en agosto del 2006, es decir, casi 2 años antes del estreno de esta OVA. Muchos lo recordarán también por su papel de Shiryu de Dragón en Saint Seiya, y tal vez por respeto a este señor, se omitió la participación de este personaje en este especial. De una u otra forma, el maestro Koyama consiguió crear un guión realmente funcional y bastante bien balanceado como de costumbre, en donde la comedia, la acción y el sentimiento de aventura a lo desconocido se unían en una pequeña historia donde cada personaje lograba tener su momento. Este se convertiría en el último trabajo de Takao Koyama con la franquicia, lo cual es realmente un punto a destacar. Había pasado mucho tiempo desde que había participado en la franquicia, pero Goku y compañía son personajes con los que él estaba realmente familiarizado, convirtiendo a la tarea de escritura de esta OVA en una experiencia nostálgica y muy divertida. Quiero agradecer a Takao Koyama por haber respondido a mis preguntas relacionadas a este proyecto, ya que realmente me ayudaron muchísimo a completar el guión de este documental. Una vez que el guión de esta OVA estuvo listo, se contactó a Toei Animation para que se comenzara la producción animada de esta OVA, teniendo como objetivo recobrar el estilo y sensación del final de la saga de Majin Buu. A partir de este momento se contactaría a Toei Animation para que comenzaran la producción de este especial lo antes posible. Como mencionamos hace unos minutos, tanto One Piece como Dragon Ball serían las 2 series producidas por Toei Animation que se proyectarían en dicho evento. Por este motivo, el equipo encargado debía estar conformado con personal que lograra tener espacio y comodidad suficiente entre ambos proyectos, ya que más allá de estas 2 producciones, muchos animadores también debían continuar trabajando en el resto de producciones en las que se encontraban participando de forma habitual. La dirección correría a cargo de Yoshihiro Ueda, siendo otro de los trabajadores que regresaría en esta ocasión. En el pasado fue el director de varios episodios de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. A la vez, fue el director de la tercera película de Broly, El plan para erradicar a los Saiyajins del 93, y como apartado más destacable en lo personal, fue el director del especial de Gohan y Trunks y de la película de BoJack, 2 de las mejores producciones que Toei nos dio en aquellos días.
Es decir que, teniendo a Yoshihiro Ueda en la dirección y a Takao Koyama en el guión, la franquicia contaría para esta OVA con dos de las piezas de muchísimo valor creativo y de renombre en relación a la obra y su desempeño en el pasado. La dirección realmente estuvo muy bien de su parte, retomando verdaderamente bien el espíritu de la franquicia por más que la misma había concluido hace tanto tiempo. Desde el inicio se nota que la nostalgia sería algo que abarcaría cada rincón del proyecto, contando con una recreación impresionante del primer opening de Dragon Ball Z, siendo actualizado con los personajes en su aparición final de la saga de Buu, teniendo pequeños ajustes súper divertidos que, por más que sean sutiles y mínimos, dotaron de una identidad única al opening, siendo posible el darnos cuenta de lo mucho que el equipo y la dirección comprendían a la obra original del maestro Toriyama. Dentro del contenido, el uso de onomatopeyas y colores fríos y cálidos es muy constante en todo el desarrollo de esta OVA. Muchos conceptos y detalles vistos en esta oportunidad serían retomados para Super varios años después, como el atuendo y la ocupación de granjero de Goku. Son cosas que en este momento ya se estaban tocando para luego ser exploradas mucho más adelante. El uso del color y de referencias a escenas clave del pasado son de las cosas más destacables en esta OVA. Y no solo a escenas del pasado como la de los Saiyajins llegando a la Tierra en sus cápsulas, sino que agregados mínimos como Neko Majin o el Toribot con el sombrero de Luffy. Sin duda son detalles que celebran la popularidad de la revista Jump y el trabajo de Toriyama de una manera sutil y perfecta. Elementos como las tonalidades rojas durante el momento clímax del combate con el contraste celeste de la energía del Kamehameha son de las cosas que debemos estar conscientes de la gran adición que suponen en el resultado final de esta OVA, siendo dos elementos que en la actualidad se llegan a malinterpretar por el público nuevo en esta obra, pensando que puede tratarse del Super Saiyajin Blue y la fase Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. Simplemente es un recurso visual y nada más, pero es increíble cómo el paso del tiempo fue haciendo que las cosas se fuesen tomando y analizando de distintas maneras. El diseño de arte y color también son aportados que merecen el genuino reconocimiento, ya que son de los mejores aportes que ha tenido la franquicia en toda su historia. En la dirección artística para los fondos tenemos a Takashi Kurohashi, un veterano director de arte que participó en grandes producciones de la mano de legendarios artistas, como es el caso de Shichiro Kobayashi en Berserk del 97, donde Kurohashi aportó su trabajo para el arte de los fondos dentro de Kobayashi Productions en aquel momento. El trabajo de arte sin duda es algo único y hermoso. Los fondos parecen pinturas al óleo o diseñadas a mano y coloreadas a lápiz, incluso por momentos como si estuvieran coloreadas con acuarelas. Le dan un toque artesanal realmente precioso que lamentablemente no volvimos a ver a futuro. Para una obra relacionada a Toriyama, sin duda este tipo de fondos le quedaban realmente bien, en mi opinión, especialmente en aquellos días, retomando una sensación retro y nostálgica con una impecable dirección artística, muy similar al trabajo en los fondos del inicio de One Piece, donde veíamos un trabajo para los fondos muy similar. Para el diseño de los colores tenemos uno de los mejores elementos en esta área, siendo el legendario Kunio Tsujita, conocido por ser el diseñador de los colores de Saint Seiya desde sus inicios hasta con Saint Seiya Omega. Kunio Tsujita ya había participado en la posición de diseño de colores en el pasado para Dragon Ball, participando en la película número 10, 11, 12 y 13. Su aporte para esta OVA fue impresionante. El señor comprendía exactamente de qué forma otorgarle a los personajes un tono retro a la paleta de colores que los conformaban sin perder la relación de contraste y acompañamiento con las tonalidades en los fondos propuestos por Kurohashi. Este factor es realmente determinante porque si la paleta de colores no es buena, los diseños se verán feos. Situación que pasó en muchas ocasiones dentro de Super, ya que la paleta de colores seleccionada para los personajes no lograba encajar al 100% con la estética general de la serie. Los colores recreaban muy bien su encanto de antaño,
tratando de verse innovadores en algunos puntos en particular, como lo fue el color y el efecto de transformación del Super Saiyajin. Si bien no es del agrado de la mayoría, hay que reconocer que intentaron otorgarle una personalidad y estilo único a esta habilidad, destacando bastante cada vez que este efecto se ve en pantalla. El punto clave está en cómo se contrasta el color base y el sombreado, siendo acompañado de un trabajo de contornos y líneas que dan forma al pelo de un color naranja y no en color negro como se suele optar habitualmente. De esta manera se pierde un poco la definición de cada sección del peinado, pero resalta mucho más a la vista por el cambio tan drástico en los colores. Podemos considerar que fue algo innovador, pero no acorde a la visión y estética que la mayoría tiene en mente con este tipo de transformación. Finalmente, la supervisión de animación y el trabajo en la creación de los diseños de personaje para esta OVA correría a cargo del legendario Tadayoshi Yamamuro. Si bien tanto Nakatsuru como Yamamuro mantuvieron cierta cercanía con la franquicia durante el inicio de los 2000, Yamamuro fue quien consiguió apegarse mucho más a la misma, teniendo como ventaja su participación en la animación de Kyutai Panic del 2003 y supervisando las introducciones del Budokai 2 y el Budokai 3. Para el 2008 sería elegido como el diseñador de personajes para la producción de esta OVA, lo cual a nadie tomaría por sorpresa, ya que Yamamuro desde 1993 tomaría esta posición en las producciones fuera de lo que es la serie regular. Es decir, tanto OVAs como películas, Yamamuro siempre mantuvo esta posición como diseñador de personajes desde entonces. Si quieren saber más de la historia de Yamamuro, les recomiendo ver mi documental, ya que es bastante completo respecto a este tema. Dado que esta sería una OVA especial conmemorativa, tampoco sería necesario cambiar muchos de los diseños que ya se tenían desde la producción de Dragon Ball Z. Por ese motivo, y para mantener la estética y el estilo final de la saga de Buu, se retomaron muchos de los diseños realizados por Nakatsuru, Maeda y Yamamuro durante los años 90, siendo un accionar un tanto cuestionable a futuro, pero que por esta ocasión considero que fue lo correcto, ya que salvo por un par de excepciones que comentaremos a continuación, la mayor parte de los diseños lograban conformar un conjunto muy acorde a la estética pretendida para el trabajo de esta OVA. Ahora, el problema más grave que tenemos es el siguiente. Los diseños de personajes suelen componerse de dos partes fundamentales: los diseños de cuerpo y ropa y el diseño de expresiones, los cuales son los que se toman de referencia para su animación y dibujo. Es decir que por más que el diseño del rostro de Goku de cuerpo completo se vea de esta manera en Super, para el dibujo y la animación de su rostro se tiene en cuenta esta otra hoja. En los diseños liberados para esta OVA notamos que se mezclaron diferentes referencias para cada personaje y para el cast general que veríamos en esta producción. De esta manera podemos notar detalles como que Gohan definitivo tuvo un diseño reutilizado de la época de Z, en donde el cuerpo claramente pertenece al de Goku fase 3, situación que hasta hace un par de semanas se creía que ocurría únicamente en esta OVA, pero que gracias a que conseguimos tener un vistazo al diseño de la fase 2 de Son Goku, confirmamos que la tendencia a reutilizar partes de otros diseños, en especial el cuerpo de Goku fase 3, es un accionar que se extiende incluso a la época en donde se estaba produciendo Dragon Ball Z, la saga de Buu. Gohan con su traje elegante es un diseño totalmente nuevo por Yamamuro, que a decir verdad me disgusta bastante, especialmente por sus proporciones y el look general de su cara. Comparar esta propuesta de Gohan con el diseño de Goku con traje elegante de la película de Broly realmente deja muy claro el cambio de enfoque que Yamamuro tuvo en sus diseños por aquel entonces. Goten, por otro lado, reutiliza los diseños clásicos de Z, agregándose a este par un tercer diseño con un nuevo atuendo para esta OVA. El diseño realmente se distancia mucho en comparación a la versión original de Z, lo cual de cierta forma genera un quiebre en la consistencia bastante llamativo. Aún así, este nuevo diseño se ve muy bien, pese a que el original, por obvias razones, siempre será superior. Lamento que esta sección del video pueda llegar a ser un poco pesada, pero créanme que para el final de esta sección dejé la pieza más importante de este conjunto.
pero quiero hacer mención a los detalles más importantes de los diseños para que logren tener todo el panorama completo. Para Bulma y Chi-Chi la situación es prácticamente la misma que con Goten. Se reutilizan diseños del pasado, pero se crearon un par de diseños nuevos con sus atuendos elegantes. Comparando a Chi-Chi entre ambos diseños, la diferencia en ciertos detalles es abismal. El carácter y el porte del diseño original de Chi-Chi genuinamente nos transmitía a nosotros y a los animadores una sensación muy particular del personaje. Esa firmeza que Chi-Chi posee es algo que se lograba retratar desde sus diseños sin la necesidad de conocer al personaje. Vegeta es una historia diferente. El diseño en teoría pertenece a la época de Maeda, o al menos en una primera instancia eso es lo que parece. Durante la época de Maeda como diseñador para Dragon Ball Z, muchos de los diseños finales tomaban muy en cuenta los bocetos dados por Toriyama. Tan así que muchas veces es difícil saber si es un boceto de Toriyama o un diseño de la mano de Maeda. Vegeta con su atuendo de la saga de Cell en un principio sería realizado por Yamamuro para la película número 8 de Dragon Ball Z, es decir, la película de Broly. Pero previamente en la serie ya era posible apreciar a Vegeta con este atuendo tan emblemático con los diseños de Maeda, los cuales aparentemente serían los utilizados para esta OVA. Esto lo menciono porque realmente es muy raro que Yamamuro no retomara su propio trabajo con este Vegeta en la película de Broly de 1993, siendo que es un diseño por lejos superior en mi opinión, con un porte mucho más similar al Vegeta de la saga de Buu. Krillin y Yamcha serían dos personajes bastante maltratados con sus diseños nuevos para esta OVA, en especial Krillin. Aún así, no puedo asegurar que este sea el diseño utilizado para la producción de esta OVA, siendo que las imágenes que estamos viendo hasta ahora en pantalla son referencias de color y no podemos asegurar al 100% que sean las referencias utilizadas para la animación. El resto de personajes retoman los mismos diseños del pasado, únicamente siendo nuevos trabajos las referencias a sus atuendos elegantes para esta OVA, en donde encontramos a Mr. Satan con un cuerpo realmente pequeño en comparación a la postura y formato del Mr. Satan original. O Videl con un corte de cabello que simula su corte original pero con mucha menos expresividad y volumen. Y ahora sí, podemos hablar del diseño más importante de esta OVA. Un diseño que puede guardar un gran misterio o una gran interrogante si nos ponemos a observarlo con mucho cuidado. Por supuesto, estoy hablando del diseño principal para nuestro querido Son Goku. Para la producción de esta OVA seríamos testigos de un diseño sumamente importante, un diseño que hasta hoy en día lo considero como uno de los mejores trabajos de Yamamuro en toda su carrera. El diseño principal de Goku sin duda comprende exactamente cómo retratar la apariencia madura y clásica del personaje a la perfección, alejándose del look suelto y estilizado del diseño del 93 sin caer en la rigidez y poca gracia del diseño del 2010. El diseño de Goku en esta OVA sin duda es perfecto, desde su postura relajada con look amable hasta la caída tan interesante de la ropa y los detalles. Un cabello corto pero expresivo con un trabajo de diseño en el sombreado perfecto en cada aspecto, desde las sombras hasta los trazos, todo se ubicaba de forma correcta. Y no olvidemos su expresión, esa mirada y esa sonrisa sin duda consiguen retratar quién es el personaje en su totalidad, cosa que no ocurre en lo absoluto con el diseño del 2013. Este diseño para la OVA realmente sigue siendo muy sorprendente de apreciar. Creo que sin duda fue el punto más alto en el manejo de los detalles y de la simpleza del mismo, lo cual al momento de animar es algo fundamental. El diseño de Shintani simplificó demasiado a los diseños y el diseño de Yamamuro para la batalla de los dioses sobrecargó al mismo a un nivel rígido bastante complicado. Pero el aporte de Yamamuro en 2008 comprende exactamente cómo balancear estos dos extremos de manera impecable. Tan impecable que me hace pensarlo dos veces antes de afirmar que Yamamuro sea su único creador. Este es un tema que debatí varias veces en el pasado, pero creo que jamás lo hice en forma completa y profunda, así que vamos a revisar exactamente la situación de este diseño. Por más que la animación de Dragon Ball haya concluido en 1997
continuó su trayecto en distintos formatos que exceden a la parte animada de los openings de los juegos y de los cortes animados especiales. Hay un montón de soportes que continuaron explorando el arte e historia de la franquicia a tal punto que jamás dejamos de recibir contenido de cierta forma. Este diseño de Goku es obra de Yamamuro, no tengo dudas de eso, pero es realmente un diseño bastante llamativo, ya que Yamamuro en 2008 no contaba con esa visión de la franquicia, o al menos eso es lo que nos dicen sus trabajos de aquella época. Si vieron mi documental sobre Yamamuro sabrán bien cómo su estilo a mediados de los 2000 trataría de retomar su gloria pasada, incorporando ciertos detalles más realistas en sus diseños, detalles que en este Goku del 2008 logramos apreciar de forma perfecta en la forma de su ropa. Los pliegues en la misma, la caída de esta, junto al sombreado realmente son fantásticos. En 2007 podríamos apreciar que a Yamamuro se le dificultaba el hacer ciertos detalles creando piezas con una apariencia física un tanto cuestionable, pero que a la vez nos entregaba piezas increíbles, por lo que la inconsistencia es algo que siempre se ve presente en sus trabajos. El sombreado y los brillos eran algo que Yamamuro no dejaría de aplicar desde 1996, lo cual se volvería uno de los puntos más característicos en su estilo durante el nuevo milenio. Punto que en el diseño para esta OVA del 2008 sorprendentemente no sería retomado, siendo una de las razones más importantes en la aceptación de la estética general de esta producción, ya que se asemeja mucho al formato tradicional de Dragon Ball Z. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se optaría por este cambio tan específico? A su vez, el sombreado que podemos apreciar, por ejemplo, en 2007, es decir, un año antes de la producción de esta OVA, se asemeja muchísimo al sombreado que veíamos en 2010 y 2013 con los diseños nuevos de Goku por Yamamuro. De hecho, incluso en la portada del anime cómic y del DVD de esta OVA, el estilo del sombreado se distancia muchísimo del diseño dado para esta misma OVA. Más allá del tema de los sombreados y los brillos, la construcción del personaje realmente es perfecta. Como hablamos recién, la mirada y la forma de su cabello sin duda captan el estilo del personaje a la perfección, estilo que el Yamamuro del 2007 no parecía estar comprendiendo adecuadamente. Lo mismo ocurre con Yamamuro en 2005 y 2007 con su trabajo en las portadas individuales de los DVD de la serie original. El diseño para esta OVA de Goku se ve realmente fuera de lugar con el estilo que Yamamuro aplicaba a sus trabajos en aquella época, lo que me hace barajear tres posibles explicaciones. ¿Qué pasaría si este Goku fue diseñado con anterioridad? Es una opción bastante factible, ya que varios diseños promocionales de la época, especialmente el de varios juegos de cartas, utilizaban el diseño del traje visto en esta OVA, es decir, el del kanji tortuga y las cintas en su cinturón. La única diferencia con la que podemos encontrarnos es la coloración del emblema, el cual muchas veces era coloreado con un tono amarillo. Punto que se hace presente tanto en algunas piezas promocionales de comienzos y mediados de los 2000, en el opening del Budokai 2 con el atuendo de Krillin y en las portadas 3, 4 y 21 de los DVD individuales que se produjeron previo a la salida de la OVA del 2008. Y ni se diga de los artes promocionales vistos en muchos calendarios y en productos varios. Es como si existiera por ahí un diseño de Goku que tuviera este mismo traje, pero con una coloración distinta. Coloración y diseño que aparece mucho antes del estreno de esta precisa OVA en 2008. Incluso posteriormente, en productos del 2009 al 2015, es posible encontrar algunos diseños oficiales en donde este mismo diseño, con esta coloración específica, se hace presente, lo cual es bastante raro. Todo esto sumado al hecho de que Yamamuro sí realizó otro diseño de Goku para esta OVA, nos otorgan una posible respuesta de que este diseño en particular fue creado con anterioridad para hacer una referencia de las piezas promocionales de los años 2000, ya que el Goku con su traje de granjero realmente luce muy distinto al que vemos con su traje habitual, y se supone que ambos diseños fueron creados para esta producción al mismo tiempo, lo cual, viendo los resultados, es algo un tanto llamativo de apreciar dadas las diferencias entre ambos.
Fuera de esta pequeña pero interesante teoría, tenemos que mencionar que por fuera de los diseños, Yamamuro continuaría aplicando sus costumbres en todos sus artes promocionales de aquella época y posteriores al estreno de esta OVA, luciendo bastante diferentes a lo que podíamos apreciar en aquella producción. Tan solo volvamos a observar la portada del DVD. Desde el sombreado en la piel y el cabello, podemos apreciar un cambio sumamente radical con el supuesto diseño realizado para la OVA del 2008, y se supone que este material es totalmente contemporáneo a la producción de este trabajo, con solo unos cuantos meses de separación entre una cosa y la otra. Como segunda teoría podemos mencionar el hecho de que tal vez Yamamuro recibió ayuda de otro elemento presente en esta OVA, el legendario Katsuyoshi Nakatsuru. Nakatsuru trabajó aportando un par de secuencias excelentes en esta OVA, donde aquel estilo tan único y hermoso se hace presente de forma muy llamativa. Su Goku realmente se asemeja muchísimo a la caracterización y diseño visto en esta OVA, esto comparado a los trabajos de Nakatsuru en aquellos días. De esta manera podríamos teorizar que Nakatsuru retocó el diseño principal de Goku para esta OVA, dada la similitud de ciertos aspectos del mismo con sus trabajos de aquella época. Pero Screg, de ser así, seguramente hubiera sido acreditado también como diseñador. Sí, también tuve en cuenta ese detalle. Esta OVA utiliza en su mayoría diseños realizados por Nakatsuru para la saga de Buu, lo cual es un detalle para nada menor, ya que Yamamuro únicamente nos daría un aproximado de 13 diseños nuevos, mientras que todos los demás serían diseños reutilizados de Nakatsuru y Maeda para la serie clásica. Y en una OVA donde el diseñador de storyboards no fue acreditado correspondientemente, no me parecería nada raro que Nakatsuru no haya sido acreditado, al menos como diseñador secundario. Y dada la similitud de este Goku con los trabajos contemporáneos de Nakatsuru, me gusta tener presente la posibilidad de que Nakatsuru haya aconsejado o corregido de cierta forma el trabajo de Yamamuro. Sobre todo y aplicando para ambas teorías, el hecho para nada menor de que tan solo 2 años después se volvería a realizar un nuevo diseño para Goku, el cual nuevamente sería obra de Yamamuro, con un resultado, visión y estilo sumamente inferior al de su predecesor. Abriendo la siguiente pregunta: si el diseño del 2008 fue creado para aquella OVA y completamente desde la mano de Yamamuro, ¿por qué se rediseñaría completamente el personaje para la producción del remake del 2010? Me parece que sería algo innecesario. Es por eso que considero que es posible que el diseño fuese realizado a principios de los 2000 y ya teniendo casi 10 años en existencia, fue algo lógico que se rediseñara para las nuevas producciones a partir del 2010. Aún así, recuerden que todo esto son simples teorías que me gusta tener presentes. Pero la tercera y última explicación considero que es la más realista. Como mencionamos en mi documental, Yamamuro está lejos de ser un mal artista. Incluso en la actualidad sigue siendo uno de los mejores y por lejos. Lo que padece y lo que muchos captan y pocos entienden es que Yamamuro no es un mal artista, sino uno inconsistente, teniendo sus momentos o días en donde nos dio piezas impecables, otras malas y otras en un punto medio. Lo más probable es que el diseño de esta OVA sea un producto de esta inconsistencia de Yamamuro, ya que por más que en 2007 sus trabajos y estilo fuesen diferentes, el maestro fue capaz de incluso en 2009 darnos trabajos que realmente son obras de arte increíbles, mientras que a la vez otras piezas de la época terminaban siendo un desastre y una verdadera tortura de apreciar. Yamamuro siempre fue inconsistente. Obviamente con el tiempo y en los últimos 20 años, su inconsistencia fue mucho más notable y mucho más presente. El cambio de su estilo puede ser obra de algún comentario o consejo de alguien dentro de la producción de esta OVA que le dijo de cambiar ciertos aspectos para este Goku. Esto lo menciono respecto a la decisión de no incluir brillos, por ejemplo, o 2 niveles de sombreado en el diseño base de los personajes. Puede que alguien dijera, hey, de esta manera se verían mucho más similares al final de Dragon Ball Z.
siendo uno de los puntos principales que se tuvo en mente a la hora de producir esta OVA. Tengan en cuenta de que dije alguien y no retomo a Nakatsuru como el posible consejero en este apartado, ya que Nakatsuru en aquellos días también solía diseñar y aplicar muchas sombras y brillos a sus trabajos. Así que entre estas tres teorías, la inconsistencia de Yamamuro es la más factible, siendo algo que afecta a su arte incluso en la actualidad. Por lo tanto, por más que sea algo muy divertido teorizar e imaginar distintos escenarios, la realidad no suele ser tan emocionante. Yamamuro en aquellas fechas realmente estaba dando sus mejores golpes, pese a que su condición en cuanto a lo artístico claramente no volvería a retomar su gloria pasada. Para que puedan apreciar mejor este asunto, creé esta segunda versión del diseño incorporando el segundo nivel de sombreado y el brillo en la piel, respetando muchos de los detalles que Yamamuro aplicaba y aplicaría a futuro en sus trabajos. La diferencia es realmente notable y dependerá de cada uno de ustedes cuál versión prefieren. Esta sección del video va a ser un poco más corta que las anteriores, ya que criticar y analizar mucho más allá una producción tan particular como esta no tiene mucho sentido en lo personal. En parámetros generales, esta OVA es simplemente un momento para celebrar la trayectoria de la franquicia y conmemorar una de las franquicias más importantes dentro de la industria. Muchas personas suelen decir que esta OVA es aburrida o que es lo peor que se ha visto en cuanto a historia dentro de la obra. Si bien comparto que todo el asunto del hermano de Vegeta sí es una locura total, ignorando lo forzado que se siente este aporte de Toriyama, el equipo realmente nos dio una producción sumamente increíble. La historia realmente comprende la esencia de la franquicia, manejando un perfecto trabajo humorístico y de acción, que sin ser determinado o un verdadero peligro para los personajes, consigue entretener y emocionar en cada secuencia animada. Uno de los apartados originales, como lo es la competencia de rábanos, sin duda nos demuestra cuán bien entendía el señor Koyama la naturaleza de los personajes y de la obra de Toriyama. Y son estos puntos donde mi atención y aprecio por esta obra radican. Es una de las producciones más importantes a nivel casting, ya que realmente esta fue la oportunidad en donde todo el elenco de voces originales se reuniría luego de más de 10 años de haber concluido Dragon Ball GT. Desde Masako Nozawa como el inconfundible Goku hasta Yoji Yanami como el narrador original, quien lamentablemente fallecería en 2021. Es de las pocas ocasiones en donde la mayor parte de las piezas originales ocuparon una vez más, incluso como despedida, sus puestos correspondientes. La música incluso contó con la banda sonora original de Shunsuke Kikuchi, que por más que no se crearon nuevas pistas para esta producción, el utilizar la banda sonora original de Dragon Ball Z le da un plus de continuidad enorme a esta OVA, sintiéndose como una extensión en toda regla de la serie clásica. Esto incluso con el gran trabajo de sonido y efectos del gran Hidenori Arai, quien retomó su posición como diseñador de efectos de sonido, en donde encontramos un punto perfecto entre sonidos clásicos y los sonidos nuevos que el señor había trabajado durante franquicias como One Piece. La atmósfera conseguida con esta OVA realmente destaca por tener a todos sus elementos en total sincronía, con una sensación retro nostálgica impresionante incluso en la actualidad. Por estas razones, considero que esta producción consigue acercarnos más de una década después a la sensación y al mundo que Dragon Ball Z tuvo en los 90. El staff encargado de dar vida a la animación de este proyecto realmente logró alcanzar un gran trabajo. El equipo sería conformado por muchos animadores que en el pasado ya habían participado tanto como supervisores, animadores clave y hasta incluso como diseñadores en la franquicia durante el pasado. Tenemos por ejemplo a Nakatsuru, quien realmente se luce en todo su aporte con un estilo sumamente refinado, fresco y moderno, que me hubiese encantado ver muchísimo más en las producciones actuales de la franquicia.
Su forma de dibujar a Goku le otorga al personaje una apariencia joven y madura al mismo tiempo, que muchos otros animadores no consiguen retratar tan claramente. El estilo tan genial y suelto visto en los diseños realmente se ajustó muy bien a animadores como Naoki Tate, quien también fue uno de los asistentes en supervisión, pero que durante el corte de Yamcha utilizando el Sokidan nos regaló una de las mejores escenas hasta la fecha, con una precisión, manejo de los tiempos e impacto dinámico a un nivel impresionante. Esta OVA es de las producciones con uno de los staff más ricos y consistentes en toda la historia de la franquicia, contando con nombres como Ken Otsuka, Toshiyuki Kano, Yuji Hakamada, Kazuya Hisada y hasta incluso Naohiro Shintani. Obviamente sin mencionar a otros nombres clásicos como Yamamuro o el clásico Takeo Ide. La OVA, por más que no sea un despliegue enorme como Super Broly, posee un staff muy fuerte en todo aspecto, dando un resultado completamente consistente de principio a fin. La supervisión y animación de Yamamuro fue sumamente correcta. A diferencia de sus otros aportes como supervisor en el futuro, para esta OVA Yamamuro dio el espacio y la libertad justa al resto de animadores. No tan libre e inconsistente como Shintani en Super Broly, pero sí mucho más libre en sus aplastantes y fuertes correcciones en las producciones que le siguieron a esta OVA. La supervisión de su parte la podemos ubicar de forma correcta en la mayor parte de la OVA, siendo muy pocos los momentos en donde Yamamuro parece haber brindado animación clave, teniendo de ejemplo secuencias como el Kamehameha final de Goku, el cual parece ser un trabajo enteramente de su parte, o la escena final de la OVA con Goku despidiéndose de nosotros. En esta última escena en particular, notamos que Yamamuro haría uso de su típico sombreado e iluminación que retomaría a futuro en sus trabajos, lo cual se suma a la duda de por qué decidió no incluirlos en el diseño principal del personaje para esta OVA. Incluso en el opening podemos ver cómo Yamamuro diseñó a los personajes con brillos y sombreados mucho más marcados, los cuales distan mucho del resto de la estética planteada para esta OVA. Escenas como la transformación de Goku en Super Saiyajin son escenas que muy posiblemente hayan sido animadas o corregidas en su totalidad por Yamamuro. Esto dada la importancia de la misma en la OVA. Especialmente el humo me recuerda mucho a sus trabajos en este tipo de efectos. Así que, desde mi parte y opinión personal, considero que toda la secuencia fue animada por Yamamuro, con un resultado realmente impecable, agregándose a la lista de grandes escenas que este gran animador nos regaló durante su carrera. Yamamuro en esta oportunidad nos daría uno de los mejores trabajos desde la época de Dragon Ball Z, siendo justo en la supervisión, con grandes aportes de animación clave aquí y allá, pero que daba una consistencia total a toda la OVA bastante correcta. La OVA haría uso de un poco de CGI, especialmente durante la escena en donde el complejo de Satán se comienza a derrumbar durante el combate. La producción de esta herramienta y agregado correría a cargo de Takeshi Himi, un veterano y experto en el tema que regresaría para cumplir la misma función en la Batalla de los Dioses y en Super Broly, aunque en esta última producción sería el supervisor principal de la producción del CGI. Takeshi Himi también participaría en producciones varias de One Piece como Film Gold, en Knights of the Zodiac, Battle for Century y en La Leyenda del Santuario del 2014. Por más que Takeshi Himi fuese el productor del CGI en este proyecto, la dirección del mismo correría a cargo de Nobuhiro Morita, quien dentro de una reducida grilla de proyectos considero que hizo un trabajo bastante aceptable. El resultado del CGI en esta OVA es llamativo, pero no para bien. El paso del tiempo no hizo justicia con este apartado, viéndose realmente raro durante toda su ejecución. Recuerdo que durante aquella época, por más que fuese el 2008 o 2009, el CGI se notaba un tanto raro e incómodo a la vista, por lo que tampoco podemos decir que para la época fuese algo realmente destacable o innovador. Aún así creo que debemos reconocer la valentía y el afán de crear algo espectacular desde lo visual, ya que comparando esta OVA a por ejemplo la OVA de One Piece presentada en este mismo evento, se nota mucho el cariño y las ganas puestas en esta producción destinada a Dragon Ball.
Al finalizar el evento por el 40 aniversario se anunciaría la salida del DVD original de esta OVA. El mismo lamentablemente sería posible adquirirlo a través de una solicitud por correo, lo cual sería incluida en un formulario impreso en determinadas ediciones de la revista Weekly Shonen Jump, la revista B-Jump y la revista Jump SQ. Para poder solicitar una copia se debía retirar el formulario impreso en alguna de las revistas Jump en donde se adjuntara dicho documento, completarlo de forma correcta indicando los datos personales del comprador, el cual sí o sí debía vivir en Japón, teniendo como fecha límite el envío del formulario el 21 de febrero del 2009. Una vez que el formulario fuese enviado y se realizara el pago correspondiente en alguno de los puntos específicos antes de la fecha límite, el DVD sería enviado a comienzos de abril a todos los que lograron cumplir con todo lo mencionado. De esta manera el DVD nunca sería puesto en venta de forma regular, por lo que es un tanto complicado de conseguir una copia hoy en día. El formato físico contendría únicamente un solo disco acompañado de 2 postales con imágenes de los diseños y personajes de esta OVA. Algunos contendrían incluso un pequeño flyer publicitario de la banda que interpretó el ending de esta OVA. La portada, como les comenté, sería diseñada por Yamamuro, optando por un estilo bastante distinto a los diseños de personaje para este especial, con un sombreado y construcción bastante peculiar que en una primera instancia no es de mi total agrado dada la diferencia abismal que existe entre este resultado y el formato y estilo de diseño original visto en la OVA. Como único bonus disponible se incluye el ending sin créditos dentro del DVD, algo que se agradece porque el ending titulado como Orange Hero realmente debe ser de las piezas más hermosas de la franquicia, con un hermoso trabajo musical y nostálgico desde lo visual que todos deben ver aunque sea una sola vez antes de morir. Durante 2009 también se comenzaría a publicar en 2 partes un manga que adaptaría el contenido de este especial. Este manga sería dibujado por la artista Naojo Oishi, a quien muchos podrán recordar del manga del episodio de Bardock del 2011. El manga para esta ocasión sería dividido en 2 partes que se publicarían en 2 ediciones distintas de la revista B-Jump, siendo la edición de marzo del 2009 donde encontramos la primera parte y en la edición de abril del 2009 donde encontramos la segunda mitad. Los diseños realizados para esta producción se retomarían una vez más para mucho del material promocional durante los años posteriores al estreno de esta OVA, siendo Dragon Ball Kai una de las principales producciones en donde podemos apreciar mucho de este material. La OVA realmente impulsaría mucho el deseo a nivel mundial por querer ver un regreso de la franquicia a futuro. Especialmente en Occidente, el deseo era genuinamente enorme, ya que esta era la primera producción nueva desde el final del anime, dando a entender que crear nuevas producciones de Dragon Ball era más que posible, era una realidad. La OVA tendría su segunda proyección al público durante la gira promocional de la Batalla de los Dioses, la cual se llevaría a cabo desde el 27 de marzo al 16 de abril del 2013 en el Salón Nihonbashi Takashimaya en Tokio. Durante el último día de esta gira promocional se proyectaría por única vez la OVA de Goku y sus amigos regresan, en donde contaríamos con la participación de la señora Masako Nozawa, dando la bienvenida y la despedida de dicho evento, quien fue aplaudida de pie con gran alegría durante el final del mismo. En 2018 y por el 20 aniversario de Animax Japón y por el 50 aniversario de la Weekly Shonen Jump, la OVA tendría una proyección especial a las 20 horas del 29 de julio del 2018, compartiendo espacio con varias producciones especiales de otras franquicias como Bleach, Naruto y One Piece. Como de costumbre, una entrega de los Anime Film Comics también se realizaría en torno al contenido de esta OVA, siendo lanzada el 3 de septiembre del 2010 con un costo de 730 yens más impuesto, luciendo una nueva portada obra de Yamamuro para aquella entrega, la cual, como les mencioné, dista mucho del formato en los diseños planteados para esta OVA. Más allá de eso y dejando de lado el tema de la portada, no hay mucho más que mencionar sobre este apartado. Por último, también esta OVA sería incluida como uno de los materiales extra en la edición limitada especial japonesa de la Batalla de los Dioses, la cual no soluciona la accesibilidad de esta producción, pero aún así nos otorga una segunda vía de acceso a la misma.
la OVA dentro del canon tendría una cierta influencia, ya que durante la batalla de los dioses se hace mención a la existencia del hermano de Vegeta, detalle que no fue tomado en cuenta para la versión de esta saga en Dragon Ball Super, pero que sí sería mencionado otra vez durante Dragon Ball Super Broly, lo cual sigue confundiendo mucho el canon que se pretende manejar en esta OVA y con el personaje de Tarble. Y hablando de este personaje, por más que su única aparición animada fuese en esta OVA, el personaje lograría tener un lugar en la plantilla de luchadores del Raging Blast 2, lo que ayudaría mucho a que más personas fuera de Japón fuesen conscientes de la existencia de este personaje, creando de esta manera un interés bastante moderado sobre el contenido de esta OVA fuera de Japón. Tarble también haría aparición en algunos juegos de la franquicia, como lo es el Dokkan Battle, donde podemos encontrar varias cartas dedicadas a este personaje, como también lo podemos encontrar en las máquinas de juego de Super Dragon Ball Heroes. Podemos decir que es un personaje bastante desaprovechado, incluso teniendo en cuenta lo forzosa que se siente su existencia desde el comienzo. Dejando de lado su introducción, en lo poco que vimos del mismo, su participación en la OVA fue más que correcta, dándole una dinámica muy interesante a Vegeta, sobre todo con la esposa de Tarble. Dragon Ball Goku y sus amigos regresan en septiembre del 2023, cumplirá 15 años desde su estreno. 15 años en donde la franquicia conseguiría sangre nueva y fuerte para renacer en un sinfín de formatos y proyectos increíbles. Esta OVA fue la primer producción que trajo de vuelta a Goku ante el público que esperaba su regreso desde Dragon Ball GT, con una aventura corta y divertida que comprende mucho del juego de matices propio de la obra de Toriyama, con una impecable ejecución animada y de diseño de principio a fin. Obviamente no es la mejor historia de la serie, ni tampoco pretende serlo. La OVA cumple su punto principal, el cual fue reunirnos una vez más con Goku y sus amigos. Hoy en día no genera tanto impacto, sobre todo para quienes crecieron muy a la par de las producciones nuevas, pero para quienes vimos esta producción como uno de los estrenos que se filtraba en la web durante aquellos días, fue una increíble sorpresa que posiciona a este especial en un lugar privilegiado en nuestros corazones. Sabemos que no es perfecta, pero fue hecha con mucho cariño y eso se nota. Celebrando los 40 años de la revista y recordando con nostalgia y cariño la historia que marcó a varias generaciones. Después de todo, que Dragon Ball estuviera presente en este festival nos dice mucho de lo importante que seguía siendo esta franquicia, incluso a décadas de su final. Díganme, ¿conocían toda la historia y datos relacionados a esta producción? ¿Recuerdan cómo fue su reacción al verla por primera vez? Cuéntenme todo en la caja de comentarios. Si les gustó, déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video, y sin nada más que añadir, estás acabado.